Bueno, muy buenos días. Muchas gracias especialmente pues a ustedes que se animaron a retomar esta iniciativa y hoy es un proyecto de ley. Hoy por primera vez este país tiene en camino una ley para los ciclistas. Yo creo que eso de entrada ya es un paso importante, que los ciclistas estén en la agenda pública de la política de la nación, pensar, y con la necesidad de pensar para ellos cómo adaptar las ciudades, cómo construir políticas públicas, cómo generar incentivos para que sigan en la bicicleta. Y pues muchas gracias a ustedes por estar acá, por acompañarnos también en la audiencia por los medios electrónicos, a los expertos, a los académicos que hoy se encuentran acá, a los biciusuarios que también hacen su labor de promoción de la bici en distintas ciudades. Esto es una cosa que quería anotar. Además tenemos hoy personas que han venido a acompañarnos de distintas ciudades, porque este movimiento de la bicicleta es nacional. Yo quiero invitarlos a que veamos este video como de un minutico y continuamos. En estos días estábamos preparando este video en la oficina y en el consejo, justamente en el marco de uno de los debates, contaba una funcionaria del distrito que ya existe un grupo que se llama la bicicleta obrera, y es el enfoque, pues coincide, no tenemos que ver con la creación de ese grupo, pero es el enfoque con el que además hemos estado viendo este tema de la bicicleta. En Bogotá los mayores usuarios de la bicicleta son los trabajadores populares, la gente de los sectores populares, que además ven en la bicicleta una opción de ahorrarse unos recursos importantes. Como ustedes pueden ver, podría ser que el ahorro del transporte al montar en bici puede significar la mitad de lo que la gente gasta al día en alimentación. O sea, es una cifra bastante importante, y esa es una de muchas razones para seguir en esta tarea de promoción de la bicicleta. Inicio con una reflexión muy corta. Nuestras ciudades van a seguir creciendo. Este país en un siglo se volvió un país rural a un país urbano. Hoy la mayoría de los habitantes, cuando al comienzo del siglo Bogotá tenía 100.000 habitantes, pues hoy tenemos más de 8 millones. Y la proyección es que Colombia será en el año 2050, pues tendrá alrededor de 54 millones de habitantes, y en las ciudades, lo que significa más de 6 veces la población rural. Esto nos tiene que hacer pensar nuevas ciudades, las ciudades donde pues podamos hacerle frente a problemas graves como el de la contaminación, y la bicicleta es una de las estrategias más eficientes y más importantes para esta tarea. Y en Bogotá justamente pues ha habido un avance que hay que reconocer. Hay mucho por hacer, pero hay que reconocer que, por ejemplo, en 1996 los viajes en bicicleta alcanzaban el 0.5% de los viajes del total de la ciudad, y hoy
estamos hablando, yo veo que no ha habido tanta coincidencia en las cifras de distintas fuentes, pero estamos hablando de que alrededor del 6% de los viajes se hacen en bicicleta. Es decir, en el transcurso de menos de 20 años multiplicamos por 12 este dato, esta cifra, a pesar de que todavía tenemos muchos retos por enfrentar en Bogotá. El 60% de los viajes en bicicleta los hace la población de estrato 2 en Bogotá, pero cuando uno suma los estratos 1, 2 y 3, estamos hablando del 90% de los viajes en bicicleta. El 71% de esos viajes se realizan para dirigirse al trabajo. O sea, la bicicleta es un medio de transporte del trabajador bogotano y de la trabajadora bogotana, por supuesto. La mayoría de viajes en bicicleta en Bogotá se realizan desde las localidades de Bosa, Kennedy, Suba y Engativá. Por eso no es gratuito que una ciclorruta como la de la Cali sea uno de los lugares en el mundo donde más se concentran ciclistas en horas pico. Pues decíamos, se realizan alrededor de 800.000 viajes en bicicleta en Bogotá, pero además es el medio que hoy la gente percibe como el más eficiente, incluso como lo ha verificado la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? El promedio de viaje en bicicleta es de 25 minutos, mientras que el promedio de viaje en los otros transportes, especialmente en el transporte público masivo, lamentablemente se ha prolongado, se ha vuelto mucho más largo. El de bicicleta mantiene unos tiempos que la hacen pues más eficiente y una alternativa que los ciclistas valoran y quieren seguir conservando. Aquí tenemos algunos datos que les puedo compartir. Según la encuesta Bogotá, ¿cómo vamos? El transporte público es el más lento, especialmente el transporte público colectivo, el SITP y el modo tradicional, el TPC que conocemos. En promedio fue de 65.6 minutos el viaje para las personas que usan estos sistemas de transporte. En Transmilenio y los alimentadores está un poco mejor, pero pues no está, la diferencia no es, digamos, tan significativa. 51 minutos, 51.8 minutos en el caso de Transmilenio, 42 minutos en los alimentadores. Pues además hay que tener en cuenta que el que toma alimentador pues generalmente pues lo hace para llegar al sistema troncal. La velocidad de los buses de Transmilenio no ha mejorado en los últimos 5 años, se mantiene más o menos en la misma cifra de 26 kilómetros por hora desde el año 2009. Y el vehículo particular pues cada vez está más lento, eso sí sobra decirlo, creo que es bastante conocido. Durante el 2014 los vehículos particulares se demoraron 40 minutos en su tiempo de desplazamiento y bajó la velocidad promedio a 24 kilómetros por hora. Digamos, el transporte público solo es levemente más rápido por hora que el vehículo particular. En el 2013 esa velocidad del vehículo particular había sido de 27 kilómetros por hora, o sea, como podemos verificar, ha venido bajando. Y la bicicleta superó a la moto y al taxi. Entonces el promedio de viaje de la bicicleta es de 30 minutos por desplazamiento. Esa es una de las razones por las cuales el ciclista que hoy hace esos recorridos en bicicleta pues no se quiere bajar. Y eso es como lo que tenemos que proteger con las políticas públicas que la ciudad, y en el caso de otras ciudades, el país genere para el uso de la bicicleta. Bueno, ha aumentado la tenencia de bicicleta además en Bogotá. Estos son datos de la Fundación de Espacio, que los dio hace unos meses en la presentación de un estudio que hizo con Steve Davis. Dice que per cápita hay más bicicletas que carros en Bogotá, 171 bicicletas versus 98 carros por cada 1000 habitantes, y algo similar pasa en el país, ya lo veremos ahorita más adelante. Y esa tenencia de bicicletas está distribuida, digamos, de manera más o menos uniforme en todas las clases sociales. Lo que pasa es que son más usadas en lo cotidiano por los sectores populares. Pero a diferencia del carro, que tiene la distribución de la tenencia de vehículos, pues especialmente en las clases de mayores ingresos, en las zonas donde hay mayores ingresos. Un usuario bogotano
un bogotano que sea usuario frecuente del transporte público, el Transmilenio del SITP, pasa aproximadamente 500 horas al año en el sistema. Entonces digamos que aquí podemos ver la parte del impacto que tiene la bicicleta como un medio competitivo con los demás medios de transporte en cuanto a los tiempos que debe utilizar cada usuario para distintos modos de transporte. En la salud, porque hemos hablado de que de 4 aspectos, digamos, de la bicicleta y de la promoción de la bicicleta. Uno, como medio de transporte, que es eficiente, que tiene tiempos mucho más cortos que los demás medios de movilidad. 2, que es un medio que genera unas ventajas para la salud. Por supuesto hay que avanzar en la descontaminación de la ciudad, en el cambio tecnológico del transporte público, incluso del parque automotor privado, para que, digamos, esa tarea que hace la bicicleta por la salud sea integral, porque uno de los principales problemas que uno tiene cuando anda en bicicleta en Bogotá, y si va por una vía donde hay transporte público, es que queda bastante afectado en ciertos puntos por el nivel de la contaminación atmosférica. Pero digamos el segundo aspecto es el que tiene que ver con la salud. En tercer lugar, pues es un medio ecológico, es un medio amigable que es el que nos puede garantizar esa contribución a las ciudades sostenibles. En Bogotá, la Secretaría de Salud dice que las 4 principales causas de muerte son las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares como trombosis, infartos cerebrales producidos por la obstrucción de una arteria y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias. Esas enfermedades podrían prevenirse con unas adecuadas políticas de salud en la ciudad, y la bicicleta aporta a este tema de manera significativa. Por ejemplo, si las personas usan 10 minutos al día la bicicleta, va a tener un efecto en las articulaciones del cuerpo. Si las usa 20 minutos, fortalece el sistema inmune. Si las usa 30 minutos, el sistema cardíaco, la función cardíaca. 40 minutos, mejora la capacidad y la resistencia. 50 minutos, ya entra a mejorar las funciones metabólicas. 60 minutos, disminuye el peso corporal. Entonces, digamos que la intensidad de uso de la bicicleta pues va a tener un impacto directo en las condiciones de salud de las personas. Nosotros sacamos de algunos estudios, por ejemplo, estos datos, mostrando que existe una correlación entre el tiempo que las personas usan la bicicleta y la proporción de personas con obesidad en las ciudades. Ustedes saben, nosotras hemos hecho también un esfuerzo importante por llamando la atención en el tema de la obesidad y el sobrepeso, no solo en Bogotá sino en Colombia. El 52% de la población colombiana tiene sobrepeso y obesidad, que es una cifra, digamos que como está ocurriendo en el mundo, pues ya alcanzó unas proporciones epidémicas, y además con la gravedad de que es una epidemia silenciosa. No la percibimos como tal, no la vemos como un peligro, pero lo cierto es que está matando gente y reduciendo la expectativa de vida de las personas. Hoy en Bogotá aumentan preocupantemente los casos de jóvenes de 20 años que son diagnosticados con diabetes. Está, digamos, siendo uno de las alertas del sistema de salud en Bogotá. Y entonces nos pusimos a relacionar este dato de la bicicleta y la obesidad. En Chile la obesidad alcanza un 12% en la población y los viajes en bicicleta un 6%. En Estados Unidos solo el 1% de los viajes se hacen en bicicleta. La obesidad alcanza un 27%, obesidad, no sobrepeso. O sea, si sumamos sobrepeso, pues tendríamos unas cifras mucho más altas. Holanda, el 30% de los viajes son en bicicleta, la obesidad alcanza un 11%. Digamos que hay muchos otros factores, todas las condiciones de salud son multifactoriales, pero acá, digamos, hay un primer análisis que dice si hay una relación entre las actividades físicas que realizan los ciudadanos y las condiciones de salud. Como decíamos, también es un tema económico. La promoción de la bici tiene un interés
por parte de algunos de los que hemos estado en esta tarea de generar un efecto de economía en los hogares de las personas de bajos ingresos. Las familias bogotanas de estrato 1 y 2 gastan el 12% de sus ingresos en transporte. Es el tercer rubro de gastos después de alimentos, que es el 22%, y de vivienda, que es el 28%. Esa es la realidad, la gente gasta sus ingresos, su dinero en estas proporciones, o sea, el transporte es más de la mitad de lo que se gastan las familias en alimentación. El 8% de los hogares de Bogotá reportó que algún miembro de su familia tuvo que comer menos de 3 comidas diarias porque no tenían con qué comprarlas, ¿no? Al 27% esta situación le ocurrió más de 10 veces en las últimas semanas. Estos son porcentajes que se han mantenido más o menos estables entre el año 2013 y 2014. Digamos que hay una barrera que, a pesar de que haya programas de alimentación en la ciudad, no se ha logrado superar. Ahí entra este aspecto económico del uso de la bicicleta, especialmente en estas familias de estrato 1 y 2, que ahorrándose, como veíamos en el video, el gasto de los pasajes, ahorrándose ese gasto de transporte, podrían o pueden ver incrementada en 50% lo destinado inicialmente para alimentación. Ese mercado de 144.000 pesos que veíamos ahí, que además está buenísimo y está medido, se hizo con datos reales del mercado, pues puede ser la diferencia en la nutrición más integral en una familia de estos estratos 1 y 2. Las familias de estos estratos se gastan diariamente en promedio 8.000 pesos en alimentación. Usando la bicicleta se podrían ahorrar el 60% de esos gastos en productos, digamos, alimenticios de su canasta familiar. Entonces, para ellos la bicicleta no es solo recreativa, puede serlo, sino que es básicamente un medio de transporte que le ahorra dinero, que en una familia de estrato 1, por ejemplo, donde trabajen 2 personas, el promedio de ingreso es alrededor de 1.200.000 pesos mensuales, se gasta 264.000 pesos mensuales en alimentación, y si se ahorra el transporte con la bicicleta serían 144.000 pesos más. Digamos, su aumento en alimentación pasaría del 22 al 34%, ya más de la tercera parte o la tercera parte de los ingresos globales de esa familia. Y finalmente, el aspecto ecológico de la bicicleta. No emite ruidos, no emite contaminación al ambiente. Ya la Organización Mundial de la Salud, y lo sabemos, dice que el 23% de las emisiones de CO2 corresponden al transporte, y los medios terrestres producen el 16.5% del total de emisiones de CO2. Los vehículos automotores consumen aproximadamente el 60% del petróleo que se extrae en el mundo y el 94% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son pues las que sabemos que causan y tienen un impacto en el cambio climático. Hoy además tenemos una oportunidad, como tal vez ocurrió en los años 70 con la crisis del petróleo del 73, hoy estamos en una situación muy similar, digamos, que tiene que ver con el control de precios por parte de los países productores de petróleo. Algo parecido pasó en el 73, sumado al esfuerzo de los países por tomar medidas frente a los efectos, frente al impacto que estaban teniendo los gases de efecto invernadero en los países más, digamos, de mayor producción, de mayor contaminación y demás. Y en esa época comenzaron a replantearse de forma muy fuerte las políticas de transporte en el mundo. Digamos, tomó mucha fuerza la necesidad de hacer el cambio tecnológico, pero también hubo un boom en ese momento de la bicicleta, de promover el uso de la bicicleta en muchas ciudades del mundo. Eso se expresó mucho más fuerte en los años 90, que incluso fue la época que comenzó a hacerse el día sin carro,
Y hoy tenemos una oportunidad también frente a esta crisis del petróleo de profundizar los cambios, por una parte de la tecnología, del transporte público y también del parque automotor particular, pero también de la bicicleta. Digamos, y entender que estos son estos momentos de crisis donde se hace bastante agudo conservar un modelo en que las ciudades se siguen moviendo a partir de los vehículos motorizados, pues que sea una oportunidad para promover profundamente la bicicleta. Y sobre todo en Bogotá yo creo que el reto para no cometer errores que serán muy caros en el futuro, o que serían muy caros en el futuro, es cómo conservamos a esos ciclistas montados en la bicicleta. ¿Cómo logramos que no se aburran de andar en la ciudad porque es inseguro, porque no tienen conectividad, porque los carros se les echan encima, sino que al contrario encuentren incentivos y razones para seguir en la bicicleta y no hacer esos 800.000 viajes que hoy se hacen en cicla, en moto o en carro particular? Digamos que no nos moveríamos, simplemente yo creo que no hay que ir más allá de qué pasa si esos 800.000 viajes se dejan de hacer en bicicleta y por ejemplo se hacen en moto. 4 elementos entonces son fundamentales para que esta bicicleta siga creciendo, este uso de la bicicleta siga creciendo. 1, la infraestructura adecuada, mejorar la conectividad, los trazados, que los trazados correspondan a esas rutas que hacen eficiente para el ciclista el uso de la bicicleta. 2, la seguridad, que tiene que ver además mucho con el tema del parqueo y de la protección de las ciclorrutas. En Bogotá sabemos que el 60% de los robos se producen en la ciclorruta, entonces no tenemos que pedirle a la policía que salga por toda la ciudad a ver dónde encuentran las bandas, no, sabemos dónde están. Si el 60% son en las ciclorrutas, pues la reacción institucional debe ser proteger las ciclorrutas, no hay que hacer, digamos, esfuerzos dispersos. Pero adicionalmente, una parte muy importante de los robos, digamos, las que no se da con un arma, con el uso de la fuerza, etcétera, de por medio, se dan porque la gente no encuentra dónde estacionar una bicicleta. Ese es el otro gran problema. Entonces la dejan, van a hacer alguna diligencia, van a la universidad, etcétera, y no encuentran dónde ponerla de manera segura. Entonces, digamos que las políticas públicas no son tan complejas cuando existen los diagnósticos, y este es el caso de la bicicleta. Eso está sobrediagnosticado. Ya sabemos dónde pasa, dónde se la roban, cómo se la roban, cuál es el modus operandi, a dónde llegan, dónde están las bodegas de objetos robados. Entonces lo que pedimos son acciones concretas. Y para el tema del parqueo, pues que usemos los instrumentos que hoy tiene la ciudad y unos nuevos que hemos propuesto. ¿Qué tiene la ciudad? Tiene un acuerdo que es el 236 del 2006, si no estoy mal, que dice todas las entidades públicas deben disponer de unos espacios para que los usuarios, no solo los funcionarios, sino los usuarios puedan parquear sus bicicletas con comodidad. Pues ¿qué pedimos? Que se cumpla, no es complicado, no le va a quitar un ojo de la cara a ninguna entidad, que adecúen un espacio para que de manera digna los ciclistas puedan llegar y los usuarios, no solo, por eso insisto, no solo los funcionarios, sino también los usuarios. Existe también el decreto de estacionamientos en la ciudad que dice que 1 de cada 10 cupos que son para vehículos deberían ser para bicicletas, y establece una tarifa. ¿Qué pedimos? Nada extraordinario, que se cumpla. Eso es un tema de control de la Secretaría de Gobierno y de las alcaldías locales, que yo les cuento acá, muchas veces no tienen ni idea cuántos cupos de bicicleta tienen los parqueaderos que están en su localidad. Yo pasé un derecho de petición a todas las localidades y había localidades que simplemente no sabían cuántos cupos tienen en los estacionamientos y menos cuántos cupos de bicicletas hoy tienen esos parqueaderos establecidos para los ciclistas. Entonces, si no conocen ni siquiera eso, pues ¿cómo van a controlar? Entonces, no pedimos nada extraordinario. Hagan los parqueaderos, hagan los cicloestacionamientos en las entidades y hagan el control en los parqueaderos públicos para que estén los espacios y las tarifas para las bicicletas. Y frente a lo que falta, propusimos
estos incentivos. En el caso de Bogotá, pues hemos insistido que las empresas privadas pueden recibir unos beneficios tributarios si se animan por su cuenta y riesgo a construir, por ejemplo, parqueaderos para las bicis en sus instalaciones, que le facilite la vida a los empleados, que le facilite la vida a los ciclusuarios que son clientes, o tener cualquier otra política de promoción de la bicicleta. No es difícil, pero frente a ese tema pues ha habido una resistencia de la Secretaría de Hacienda. Yo reconozco que ha habido una acogida de la Secretaría de Movilidad, pero no ha sido así en Hacienda. Entonces uno pide un poco de coherencia en la política distrital, porque no puede tener dos entidades que se supone están en la misma tarea de promoción de un modelo sostenible en esta ciudad, pero una sí le apuesta a los incentivos y la otra se resiste a hacer ese tipo de cambios. En el tema de, bueno, hablábamos de los 4 elementos para la promoción de la bicicleta, la infraestructura, la seguridad. El otro es fomentar los hábitos para que la gente la contemple como una alternativa de movilidad. Muchos estudios indican que es muy difícil que la persona que se habitúa al carro desde joven en algún momento se baje del carro para utilizar otros medios de transporte. Hay casos en los que se logra por fortuna, pero es cierto, digamos, construir este hábito de movilidad es determinante. Por eso esa política que tiene la ciudad, no es una política, es un proyecto que tiene el plan de desarrollo que se llama Al Colegio en Bici, es definitivo para hacer el cambio cultural, para, como dice mucho Andrés Vergara, para cambiar el chip que necesitamos que se cambie para tener otras opciones, otras alternativas en el uso de la ciudad y de los medios de movilidad. Y finalmente voy a saltar aquí varias, frente a este del colegio en bici, Claudia, que me parece importante. En Bogotá hay alrededor de 100.000 estudiantes de los colegios públicos, de estratos, de familias que viven en estratos 1, 2 y 3, que viven entre 1 y 3 kilómetros, en una distancia de 1 y 3 kilómetros de su colegio. Ese es un público potencial enorme sobre el cual esta ciudad debe seguir trabajando y promoviendo el uso de la bicicleta. Entonces, todos estos elementos pues nos han inspirado para hacer el proyecto de acuerdo que presentamos en Bogotá, que yo insistiré y creo que se podrá discutir algún día en el Consejo, y que por supuesto pues inspiró el proyecto de ley que ya hoy cursa en el Congreso, que es el que convoca este espacio del foro para avanzar en su discusión y que logre alimentar las ponencias que presentarán en la Cámara para el debate. Y lo que más también anima este tipo de iniciativas es que este país, a pesar del boom de la industria automotriz, del crecimiento de las motos y demás, sigue siendo un país de la bicicleta. Seguimos teniendo nuestros orgullos colombianos en el ciclismo internacional, pero seguimos teniendo nuestros héroes cotidianos en el día a día que usan la bicicleta, que se enfrentan a la agresividad que existe en las calles todavía y que contribuyen como nadie a que no haya tanta contaminación ni haya tanto trancón. Son 4 millones de hogares en Bogotá que tienen bicicleta, frente a 1.7 millones de hogares en Colombia, perdón, que tienen bicicleta frente a 1.7 millones de hogares que tienen vehículo particular. Así que con todas estas propuestas, las que muchos otros personas y gestores de la bici vienen promoviendo, pues esperamos que este país se consolide como un país bicicletero en el mundo. Muchas gracias.